Bueno, buenos días, gracias a todos por estar aquí. Buen día a todos. Vamos a pedirle a Mariana Castro Mejía, LCAS con maestría del CIAS, aquí de la Autónoma de San Luis Potosí. Nos va a platicar un poquito para documentar en video acerca del artículo que revisamos en Journal Club, que está relacionado con nomenclatura del Comité Internacional de Taxonomía Viral, nomenclatura revisada para hantavirus. Mariana, ¿quieres compartir tu pantalla, por favor? Y podemos revisar tu volumen, tu audio. Sí, claro. Ok, perfecto. Todos los demás apaguen sus micrófonos, por favor. Adelante, Mariana. Ok, bueno, muy buenos días. Voy a hablar sobre un artículo de la revista del Virus Taxonomy titulado el ICTV Virus Taxonomy Profile del Hantaviride del 2024. Bueno, el Hantaviride es una familia de virus RNA de sentido negativo. Cuenta con 4 subfamilias y 7 géneros. Los primeros dos que se muestran aquí infectan normalmente a peces, los terceros a reptiles y los cuartos a mamíferos, que los voy a explicar a continuación. Bueno, el género Actinovirus infecta a los actinopterigios, que son peces óseos, y en el caso del género Agnatovirus son peces que no cuentan con mandíbula. Ok, En a el ver, caso, regrésate, Mariana. ujú, No son necesariamente peces óseos, ¿eh? Acuérdate que los peces se dividen en teleosteos, ¿sí? Que son los que ya tienen, ¿cómo se llama? Huesos como tal, los demás tienen cartílago. Entonces, estos son los actinoptérigos son los que tienen aletas con espinas, ¿sí? O con cartílago que permite extenderlos. Y los ok, agnatovirus son a los peces que no tienen quijada inferior, lampreas y cosas por el estilo, ok, ¿va? perfecto. Bueno, en el caso de los hospederos de los reptiles, tenemos el género Reptilovirus, que infecta a los gecónidos y a los cecínidos. En la primera imagen podemos ver un gecónido, es el gecko común. Este viene de tamaño pequeño a mediano. Y en el caso de los cecínidos, son los reptiles escamosos y es el grupo más diverso de los lagartos. Sincidios, ¿eh? ¿Cómo? Sincidios. Ok, Ok. Es una lagartija común, ¿verdad? sí. Los sincidios. Ok. En el caso de los hospederos de mamíferos, tenemos varios géneros. El primero que muestro es el Luanvirus, que infecta a los rinolofidos. En la primera imagen tenemos un murciélago mejor conocido como murciélago de herradura, debido a la protuberancia nasal que tiene forma de herradura. Tenemos también en la segunda imagen a los vespertiliónidos. Estos se caracterizan por ser micromurciélagos que se alimentan de insectos. En la tercera imagen tenemos a los nictéridos. Esta es una imagen de una especie de un murciélago llamado murciélago egipcio. Se caracteriza por tener polluelos o cara cortada. Tenemos también a los múridos, como la rata parda que tenemos en la cuarta imagen. El segundo género es el Movadvirus, que infecta principalmente a murciélagos. Tenemos a los embalunóridos, que son especies de distribución tropical, y esta especie es murciélago con bolsa alar. Tenemos también a los hipesidóridos, que es el murciélago cicudo, que este se encuentra principalmente en Madagascar. Tenemos a los teropódidos. Estos son conocidos como los zorros voladores, son de tamaño grande, también se le llaman megamurciélagos. Tenemos a los molósidos. Estos se caracterizan por ser murciélagos de vuelo más rápido. Y por último también tenemos a los vespertiliónidos que ya había mencionado, que son micromurciélagos. En esta imagen puse una especie de un murciélago conocido como el murciélago orejudo dorado, y también es Mariana, pequeño. los terópidos, que son los murciélagos más grandes, los murciélagos se dividen en microquiróptera y macroquiróptera. Entonces, en lugar de megamurciélagos, es macroquirópteros. Y esos tienen el tamaño de un gato o de un perro pequeño, ¿eh? Son realmente bastante grandes. Ok, Afortunadamente nada más, bueno, no afortunadamente, afortunadamente porque transmiten muchos virus, esos frugívoros. Están en el sureste asiático, ¿no? Malasia, Oceanía. sí, en Australia también. Ujú. Sí, claro. Adelante.
Bueno, tenemos el tercer género que es el totimvirus. Este infecta principalmente a los orícidos, que son las musarañas, y a los tálpidos, que vienen siendo los topos, o mejor conocidos como las talpas. Son carnívoros e insectívoros. Y por último, que es de nuestro interés, tenemos al género Orthohantavirus, que infecta, como ya mencioné, como ya había mencionado, a los orícidos, a los tálpidos, y aparte tenemos aquí a los muroideos, que incluyen los hámsters, los jerbos, las ratas y los ratones. Y tenemos también los dipodoides, que estos son los jerbos y los ratones que se conocen como ratones saltadores, y los Los que ratones de saltan. abedul. Ujú, y los de Ok. abedul. Los gerbos también son mascotas. En Estados Unidos son muy comunes. Aquí nos quedamos con hámsters y cuyos o cobayos. Pero en Estados Unidos los gerbos son muy comunes como mascotas. Ujú, ok. Y bueno, ahora sí hablando específicamente del ortohantavirus, pues es un género que incluye 38 especies, dentro de las cuales podemos encontrar hasta 60 virus diferentes. Estos virus suelen infectar a roedores específicos, que bueno, son los orícidos, los tálpidos, los muroideos y los dipodoides que ya mencioné. Estos pues se distribuyen en todo el mundo, pero la distribución geográfica individual va a depender específicamente del rango de los hospederos. Son los únicos hantavíridos que se sabe que causan enfermedades en humanos y se transmite a través de los roedores. Y pues esta infección puede ocurrir después de la inhalación de excrementos o secreciones de aerosoles de los roedores infectados o con el contacto directo. Estas infecciones pueden ocasionar estos síndromes, que es el síndrome de fiebre hemorrágica con síndrome renal, la nefropatía epidémica y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Algo que nos preocupa, digo, nosotros trabajamos con ortohantavirus porque son los patógenos humanos, pero si estamos evaluando hantavirus en roedores y en otro tipo de especies como murciélagos, va a ser muy importante empezar a considerar la especificidad de los oligos que utilizamos para ver si están pegando en los Loanvirus, en todos los otros virus que has mencionado, géneros de Hantaviridae que has mencionado. Y eso pudiera complicar algunas de las cosas, sí, porque pudiéramos estar pensando que estamos detectando a hantavirus, ortohantavirus patógenos, cuando en realidad estamos amplificando hantavirus de otros géneros. Entonces, esto es muy importante. Digo, realmente nos abre la perspectiva. Los ortohantavirus no son los únicos hantavirus allá presentes, entonces tenemos que considerar esto. Ok, claro. Bueno, en el caso de la morfología, estos ortohantaviriones son pleomórficos. Esto quiere decir que su forma y tamaño pueden variar, como podemos ver en la imagen A y B que muestro. Estos también están rodeados por una envoltura de glicoproteínas, que es la GN y la GC. Son cruciales para la entrada del virus en las células del huésped y son pues, responsables de la unión a los receptores celulares de esta. El genoma del ortohantavirus consta de 3 moléculas de ARN de sentido negativo, mejor conocidos como el chico, mediano y grande, por sus siglas en inglés SM y L. Estos segmentos genómicos asumen formas circulares mediante la unión no covalente de las secuencias terminales 3 y 5. Y estos 3 segmentos que ya mencioné van a codificar 4 proteínas estructurales que muestro aquí en la tabla. El segmento S codifica la proteína N, que es la que se va a unir a las moléculas del ARN viral y las va a encapsidar. En algunos ortohantavirus, el segmento S también codifica a una proteína no estructural, que esta va a inhibir la producción del interferón en las células del huésped, que es la que regula la respuesta autoinmune. El segmento S codifica una glicoproteína precursora, que es la que va a formar las glicoproteínas GN y GC, que ya mencioné. Y por último, tenemos que el segmento L va a codificar el ARN polimerasa dependiente de ARN, que esta va a mediar lo que es la transcripción y la replicación del ARN genómico viral. Y bueno, el ciclo de vida del ortohantavirus al entrar a la célula hospedera, pues primero que nada, gracias a las glicoproteínas GN y GC, se va a poder adherir a la célula huésped, se va a unir a los receptores celulares y la absorción va a ser a través de la endocitosis mediada por clatrina, que es la que va a formar vesículas recubiertas de clatrina,
que van a transportar el virus a los endosomas. Y gracias a la... ¿Cuál es el receptor al que se une las glicoproteínas? ¿Qué receptor celular? ¿Recuerdas? Mm, no me acuerdo ahorita. Chente, Manuel. Se pueden, permítame, listo. Ya sea integrinas B1 o B3. Sí, beta integrinas, en términos generales. Muy bien, Manuel. Son las que Ok. permiten que el virus se pueda absorber a la superficie y es el que determina el tropismo celular. No estamos hablando de tropismo de hospedero, sino tropismo celular ya dentro ¿cómo se llama? Del hospedero final, terminal, que somos nosotros, o el hospedero intermedio, que es el reservorio. Ok, luego, ¿qué pasa? Ya se reconoce, se forman las vesículas, ¿y qué ocurre? Y bueno, se transporta el virus al endosoma y gracias a la acidificación, a la acidez, el pH bajo, se hace una liberación del genoma viral en el citoplasma al momento de que se haga la fusión de la membrana celular del virión. Y aquí comienza lo que es la transcripción y la replicación, que va a ser mediada La por... desencapsidación. O sea, el endosoma naturalmente utiliza cambios de pH para poder, digamos, digerir partículas externas foráneas, sobre todo proteínas, en un esfuerzo de poder presentarlas a través de HLA clase 1, ¿sí? O clase 2 en el caso de las células presentadoras de antígeno, y para otros objetivos, no más para vigilancia inmunológica. Entonces, estos llevan un cambio conformacional de los trímeros y tetrámeros de las glicoproteínas que conlleva la desencapsidación, ¿sí? Que vierte esencialmente el interior del virus hacia el citosol de la célula. Y luego ya los segmentos genómicos pueden sufrir dos, ¿cómo se llama? Tipo de eventos. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles, perdón? ¿Cuáles eventos son los que ocurren después de que se desencapsida? Los segmentos genómicos se utilizan para dos cosas. ¿Para qué? Para la transcripción y replicación. Muy bien. La transcripción, ¿qué trata de hacer? Es el RNA viral se replica en un ARN complementario que va a servir de molde para la replicación No, y estamos después, hablando de transcripción. perdón, en la transcripción se van a, ¿cómo se llama? Se va a formar más bien los ARN mensajeros van a transcribir estos segmentos que se encuentran aquí en la imagen. Los RNA no transcriben. Tienes que tener muy claro esto. Para poder, como es un RNA de sentido negativo, se pueden traducir directamente. Ujú, ¿Sí? Entonces, acuérdate que se roban los Cap5' de mensajeros naturales. Eso es esencial para que puedan ser transcritos, que tengan Cap5', y eso engaña a los ribosomas a traducir esos mensajeros hacia las proteínas. La nucleoproteína, las proteínas no estructurales, en el caso de algunos hantavirus, el precursor de glicoproteínas, que después se corta en GNGC, y también la RDRP, la RNA polimerasa RNA dependiente. Y por otro ujú. lado tienes la replicación. ¿Y la replicación cómo ocurre? Es a través del ARN complementario, que es el que sirve de molde para formar lo que es las ribonucleoproteínas, que después se van a encapsidar. Entonces, pasa de RNA cadena sencilla, sentido Ujú, negativo, a través de un proceso de replicación de RNA hacia RNA de cadena sencilla, sentido positivo, el cual se utiliza como referencia para después llevar a generar los fragmentos a través de replicación de RNA, nuevamente, porque estamos haciendo copias de RNA, para poder sintetizar un RNA de cadena sencilla, sentido negativo, igualito al original, que pudieron haber ingresado 2, 3, 4, 5, 10 partículas virales, y ahora vas a hacer múltiples copias de esos RNAs para poder ujú, formar nuevos viriones. ujú. ¿Ok? Y los viriones, ¿dónde se empiezan a traducir las proteínas? Acuérdate, bueno, ya cuando veamos biología molecular, todas las proteínas que tienen que ser excretadas o sacadas o secretadas o expresadas en la membrana de una célula tienen que traducirse directamente hacia el sistema retículo endotelial, que es retículo endoplásmico y Golgi. Sí. Entonces, se empiezan a traducir hacia el interior de las cisternas del retículo endoplásmico. El interior de las cisternas se convierten últimamente, en el espacio extracelular. Ahorita vamos a ver. Y luego del retículo endoplásmico rugoso pasa a la cara cis de Golgi, que es la más cercana al retículo endoplásmico, y luego sufren modificaciones, o sobre todo se forman los trímeros y los tetrámeros,
y pasan a la región medial de Golgi y luego la distal, donde ya se empiezan a gemar o se empiezan a armar los viriones dentro de vesículas. Ujú, Las vesículas se fusionan las membranas con la membrana celular y libera los viriones para poder infectar otras células. ujú, ¿Sí? ok. Por aquí lo interesante es, que es muy desconocido y no sabemos cómo ocurre, es que los viriones que nacen, acuérdate que en el citoplasma de la célula va a haber muchas copias del segmento S, M y L. ¿Sí? Estos van a ser reconocidos por la proteína NP para forrarlos, para hacer la nucleoproteína. ¿Sí? Y lo interesante es uno de los temas de hantavirus que todavía no están bien discernidos, es de que cada virión tiene una copia de cada uno de los segmentos. Nunca vas a encontrar viriones con 2 segmentos S y uno L o con diferentes, ¿cómo se llama?, número de copias en su interior. Nada más 3 segmentos y uno de cada uno de los 3. Eso es muy interesante. Ujú, Y en ok. eso también participa seguramente las glicoproteínas, la porción interna o intraviral de las glicoproteínas para poder ensamblar viriones que nada más tienen esos 3 segmentos, ni más ni menos. Ok, ¿Sí? muy bien. ¿Continúa explicando la imagen o? No, adelante. Ok. Bueno, ahorita voy a hablar sobre los criterios de demarcación de especies. El ICTV diseñó el método de MARC, que es el que utiliza secuencias concatenadas de estos productos de expresión de los segmentos S, M y L. Y las relaciones filogenéticas en todo el género se han podido estimar utilizando lo que son los árboles de máxima verosimilitud, que son generados a partir de las secuencias completas de los aminoácidos de la nucleoproteína, de la glicoproteína y de la proteína L. El Y RDRP, no hay proteína L. sí, perdón. Y las topologías similares se han obtenido a través de las secuencias concatenadas de la nucleoproteína y de las secuencias de la nucleoproteína y de la glicoproteína. Y bueno, en el noveno reporte del ICTV en el 2011, establece lo que son los criterios de demarcación para la clasificación de las especies de hantavíridos, en el cual una de ellas menciona que debe existir al menos un 7% de diferencia en la identidad de los aminoácidos al comparar la secuencia eh, completa del precursor de la glicoproteína y de las secuencias de la proteína de la nucleocápside. Sin embargo, pues esto no se cumplió con varias especies y se estableció un nuevo porcentaje que debe ser mayor al 10% de diferencias en los aminoácidos de la nucleoproteína y un mayor 12% de diferencia en los aminoácidos de la glicoproteína. Entonces, para considerar a 2 secuencias virales como especies diferentes, tienen que tener una diferencia superior al 10%, ¿sí?, en nucleoproteína, superior al 12% de glicoproteína. Si tienen menos diferencias del 10%, se consideran la misma especie. Y en esta Ujú, misma nomenclatura empezamos a ver cómo muchos hantavirus que pensábamos que eran especies aisladas, ahora se consideran miembros de una misma especie. claro. Sí, y pues Adelante, gracias a, ¿mande? adelante. Sí, no, gracias a todo esto, pues se ha podido establecer eh, las diferentes especies con los distintos virus. En estas tablas que tengo a continuación, se muestra la especie del ortohantavirus con los virus que pertenecen. Aquí en la estrellita muestra que es el virus ejemplar o la especie tipo. Aquí en esta otra diapositiva está exactamente las otras especies. Mencioné que A ver, eran 30. regrésate a la anterior. Entonces podemos ver en la primera lo que corresponde a la especie Orthohantavirus andesense, incluye a virus que antes considerábamos diferentes especies, que es Castelos dos Oños, Lechihuanas y Orán. Ahora todos esos se consideran Andes, ¿sí?, andesense, Ok. ¿sí? Eso es muy Ujú, importante. Igual ocurre con Bayou y Catacamas, que siempre hacían un clúster basal en la filogenética, y ya se consideran el mismo virus. ¿Sí? ok. Y aquí está lo que te mencionaba. Orthohantavirus dobravense incluye Dobrana y Sarima y Sochi, que también se consideraban hantavirus aislados, pero es diferente al que antes conocíamos como, que creo que todavía no está clasificado, que es el belgradense.
que no lo veo por aquí. Bueno, y otra cosa es carrizalense, que son los mexicanos en anterior, incluye Ujú, Carrizal y Huitzilac, son el mismo virus, esencialmente. ujú. Ok. ¿Ok? Sí, aquí tenemos los otros virus. Y por Y en último, estrellita, que son los tipos, ¿verdad? sí, El los virus tipos. prototipo. Ajá, el ejemplar. Y bueno, por último, tenemos los virus que no se han podido clasificar, que no entran igualmente en estos criterios que ya mencioné. Sin embargo, en el resaltado amarillo muestro lo que son los hantavirus de interés histórico o de investigación para nuestro laboratorio, ya que han estado relacionados con hantavirus identificados aquí en México. Entonces, por qué crees que no se han clasificado aún estos hantavirus? Pues porque no han entrado en los criterios de demarcación, Nah. ¿no? Entonces, ¿por qué sería? Manuel, Puedes quitar el audio. Tu audio. O sea, el micrófono, ¿verdad? Que no. bueno, recuerden que el ICTV, Ya. a ver, Pues se puede deber principalmente a que no hay suficiente información. En el caso de algunos hantavirus que se han descubierto en México, realmente solo tenemos serología confirmada. ¿a qué te refieres Más- con información? por ejemplo, no hay suficientes secuencias que podamos utilizar para poder Exactamente. trabajar con ellas. Exactamente. Acuérdense que los nuevos criterios del ICTV requieren de secuencias concatenadas de los 3 segmentos. Y algunos hantavirus nomás fueron detectados y en la pequeña región, en el pequeño amplicón que fue secuenciado, se pensaba que era un hantavirus diferente. Pero necesitamos información de los 3 segmentos e información genómica completa. ¿Ok? Pues estos están pendientes todavía. ¿Qué más, Mariana? Ok. No, pues ya con esto sería todo. Muchas gracias. ¿Ya fue la última diapo? Sí, ya. Ok, perfecto. Pues digo, esto nos debe de empujar nuevamente, Sandra, a los esfuerzos que debemos de estar enfocando en lo que es la caracterización genómica. Sé que tenemos algunas limitaciones presupuestales para poder hacerlo, pero eso debe de ser crítico para los hantavirus que está detectando Miguel Manuel, ¿sí? Y también para los que lleguemos a encontrar en las personas infectadas. Hoy corrieron los ELISAs para el segundo año de muestreo de bioterio y biociencias. ¿Todavía no tienen resultados? No, todavía no. Está en Ok, proceso. esperemos que veamos la seroconversión, porque si no me voy a preocupar mucho. Mariana, muchas gracias, muy bien expuesto. Esta presentación va a estar disponible a través de nuestro sitio web en PDF para quien la quiera descargar y seguramente vamos a subir esta grabación a YouTube y a Facebook. Muchas gracias, Mariana, que estés muy bien. Sí, Gracias a muchas todos por su gracias. Hasta presencia. luego. Hasta luego.